Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer episodio, al capítulo 1, al episodio 1 de este podcast que hemos llamado Frecuencia League. Pues mi nombre es Jonathan Gamboa y estoy acompañado de mi amiga Ileana Aboites. Y en este capítulo que da arranque a este proyecto, pues hemos decidido comenzar a partir de algunas lecturas que hemos realizado en estos últimos días y que va a permitir que la charla pues gire en torno a una temática bastante controversial, bastante interesante, que es muy vigente, que siempre lo ha sido y que creo que da para una charla bastante amena y extensa. Y pues bueno, antes de comentarles de eso, le doy la palabra a Ileana. Hola, bienvenidas a este podcast. Bueno, nos da mucho gusto después de mucho tiempo volver a estar en sus oídos. Y bueno, pues gracias a todos los que nos hicieron el favor de escuchar el primer episodio, que fue el 0. Y bueno, nos gustaría también agradecer a todas las cosas que nos dijeron que cambiáramos, que modificáramos. Esta vez trataremos de hacerlo bajo sus estándares de calidad. Entonces, bueno, pues para arrancar vamos a contarles un poquito. Pues sí, ya Jonathan nos presentó. Y bueno, en el episodio pasado platicamos un poquito de a qué nos dedicamos. Y pues como bien saben, desde que echamos chisme es así como nos enteramos de cosas y es como planeamos estas charlas. Y el día de hoy pues es nada más y nada menos que la prohibición de libros. Ok, sí, Ileana ayer justo me estaba compartiendo una nota, bueno, un resumen de una nota de que 2022 apunta a ser el año en el que más se han intentado, por lo menos en esta asociación de bibliotecarios de Estados Unidos, se han intentado más veces censurar libros, ¿no? Todavía no termina el año, pero comparado con el 2021 está a nada ya de romper esa marca, ¿no? Y de las cosas que aparecían en este artículo era que no era como en otros casos que era el mismo libro y que llevaba varios intentos, ¿no? Sino que eran muchos títulos que se presentaban a este pedido de prohibirlos o censurarlos en bibliotecas estadounidenses. Y se me hizo así como bien curioso porque, claro, uno dice, estamos en pleno siglo XXI, está todo como más moderno, todo más actual, la gente es más abierta. Y sin embargo, al voltear a ver a este tipo de listas, dices, caray, pues, ¿por qué se están prohibiendo más libros cuando en otras épocas supuestamente éramos más cerrados con este tipo de temáticas? Exacto, además, o sea, la lista, en un momento les damos ¿cómo se llama el artículo? Se llama... es un blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. O sea, no es como sacado de las estadísticas de Facebook, ¿no? Claro. Y bueno, esta universidad lo que comenta es que, fíjense, nada más en lo que va de 2022 iban 1,651 libros con el intento de censura o restricción, obviamente, a las temáticas. Y es ahí donde nosotros quisimos explorar un poco, porque justamente las novedades de algunas editoriales están tomando como pie o como más bien como pretexto para poner atención a temas sociales importantes en la literatura infantil y juvenil mexicana. Temáticas como secuestro, trata de niños, matrimonios forzados, discriminación, racismo. Todos estos temas que obviamente hace mucho tiempo se pensaban que no eran para niños, porque no es rosa, lo que comentamos, porque no es algo padre, porque no está bonito el final. Y bueno, pues es esta parte como de las editoriales de querer concientizar, y no solo concientizar, sino evidenciar que es necesario que las juventudes y los niños de esta actualidad lean ese tipo de situaciones para que no estén tan en peligro como podríamos haberlo estado antes, ¿no? Entonces vamos a empezar con la novedad del naranjo. Sí. Yo por ahí, de hecho, lo debo tener. Ahorita si no lo saben, estamos grabando también, o sea, en video, entonces esto también va a estar disponible en YouTube, pero justo el libro, el que menciona Ile, es el de Tengo 14 años y no es una buena noticia, es de una escritora francesa llamada Jo Witek. Y bueno, no sé si Ileana quisiera, yo no me quiero adelantar mucho porque yo ya lo terminé, Ileana todavía, pero y no quiero spoilear. De hecho, una de las cosas que tenemos acá es que vamos a tratar de no spoilearles nada, pero a raíz de este libro es que surge la temática para la charla de hoy.
Y pues vamos a ir hablando también de otros libros que nos parecen muy interesantes, que son propuestas arriesgadas y que invitan a reflexionar sobre diversas situaciones cotidianas y que fácilmente también podrían ser censurables o prohibidos si, digamos, tuvieran una lectura que fuera por otro lado, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, esta novedad que estábamos platicando, yo en la Feria de Libros de Zócalo lo empecé a leer y me pareció algo realmente brutal. Aquí está, lo estamos presentando en la cámara. Y la verdad es que primero, desde que ves la portada, no te imaginas por dónde va. Digo, creo que pensar en 14 años, y me incluyo, me fui como con la idea de, bueno, los cambios de la adolescencia, claro, no es, sí, como que no es tan buena noticia porque ya no está tan chido no ser tan niño, ¿no? Claro. Pero este libro en especial, digo, llevo muy poquito, no quiero adelantarme a juzgarlo, pero lo que sí sé y sí sé de qué va es lo que me causó en el primer impacto de la lectura. Me pareció tan cotidiano, o sea, tan normal, o sea, no empecé a sentir como esa vibra de cuando dices, ay, te van a contar algo mala onda o así, o sea, es muy fluida la lectura. Y lo que tienen en El Naranjo es que tienen un cuidado de la edición increíble, entonces tratan de que siempre la narrativa pues tenga este tinte como más ágil. Ajá, exacto, más ágil a la lectura. Entonces, bueno, a ver, si quieres ir contando un poquito de qué va, porque no quiero spoilear así algo. Sí, que diga yo tampoco, y de hecho trataré de ser cuidadoso porque yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación que fue no me acuerdo exactamente, es algo de Francia, en algo de la Alianza Francesa me parece que fue, y es que en la presentación, Ilen, no te he contado, pero en la presentación de repente la autora obviamente no estuvo presente, pero sí las traductoras, las de la ilustradora y todo, y de repente me parece que la traductora sí dice, sí, porque cuando pasa tal cosa y todo así de, no spoileen. Sí, yo tengo una facilidad, la verdad, tengo que decirlo, que para olvidar y para omitir ese tipo de detalles, porque me olvidé, aparte lo dejé pasar un rato, tenía otras lecturas pendientes, entonces cuando empecé a leer, tengo 14 años y no es una buena noticia. Uno ya más o menos sabe por dónde va la historia. Es una chica que va a regresar a su casa después de la escuela, ¿no? Como en las vacaciones, pero empieza a notar que hay algunos cambios, no solamente en ella, pues, sino de las personas de su comunidad hacia ella, la forma en cómo se dirigen, cómo la miran, cómo es tratada, ¿no? Ella no sabe exactamente a qué se deba, pero empieza a intuir, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este libro es porque, pues por ser la autora francesa, uno puede decir, claro, es una historia inventada en alguna comunidad rural de Francia, pero bien puede aplicar a cualquier otro lugar del mundo. Hay ciertas características que te hacen pensar como en cierto tipo de religiones o cierto tipo de lugares, ¿no? Por ciertas costumbres que van a aparecer en el libro, pero en general es un libro que bien puede estar hablando de cualquier lugar, incluso de aquí, de México, ¿no? La historia, pues, esto no es spoiler, solamente es que, pues, es una chica que descubre que como ya tiene 14 años y aparte es como vista como una niña muy bonita, ¿no? Todo el mundo dice que su belleza es casi una bendición. Entonces, pues, ya han llegado a un acuerdo para casarla, ¿no? Y ella, pues venía de la ciudad, tiene otros sueños, otras esperanzas, otras ideas de su futuro. Y de repente es toparse con esta otra realidad en la que como niña también y como mujer no tiene voz ni voto. Y es un libro bastante rudo en ese sentido. Quizá la historia no te va a contar cosas muy trágicas, muy fuertes, pero con lo que te dice es suficiente para dejarte bastante cimbrado, ¿no? Y este es un libro que, como decía Ileana, está publicado por la editorial mexicana El Naranjo, que es una editorial que la verdad se arriesga mucho con los títulos que publica, con las historias, siempre trata de abordar temáticas complejas, y este es un libro que la verdad no deja indiferente a nadie. Me parece una novela así valiosísima, y por lo menos en mi top de libros del año está, pero desde que lo terminé, o sea, fue así de, ya está en mi top de 2022. Y bueno, no sé si le quiere agregar algo más. No, pues en realidad justo hablar sobre esta editorial mexicana que es El Naranjo, porque de toda la lista que yo estuve pensando de libros que podrían ser prohibidos o por qué podrían causar polémica, ser temas tabús, muchos, y yo creo que el 80% de mi lista que pensé fue del Naranjo. Y creo que es algo
bien curioso porque es una de las editoriales más buscadas en las ferias del libro infantil. O sea, no es una... Vaya, nosotros somos un país bastante abierto en muchas situaciones políticas, religiosas, sociales, muy abiertos, y creo que ya pues más abiertos también a platicarlo y discutirlo en las mesas de las casas, ¿no? O sea, ya no es un tema como que se habla entre adultos, sino también ya se hablan como en jóvenes, niños. ¿Por qué? Porque las noticias ya no solo llegan por televisión, por periódico, llegan por redes sociales, pues que el amiguito les contó que perenganito, o sea, ya esta red de cómo recibes la información se ha incrementado de una manera increíble, y creo que editoriales como El Naranjo, que tienen una propuesta arriesgada, sí, pero comprometida también de manera social, creo que es algo muy importante. Pero justo con esto que dice Ileana es donde uno empieza a pensar, entonces, si somos una sociedad como muy abierta y muy... ¿Por qué siguen censurando o intentando censurar o prohibir ciertos títulos? Y creo que tiene que ver, por un lado, con esta idea muy pedagógica, ¿no?, que se le sigue dando a los libros y a la literatura, sobre todo, ¿no? Que un libro te debe enseñar algo, tiene que darte una lección, una moraleja, decirte sobre algo en específico, y al intentar cargarle la mano a la literatura en ese sentido, de repente es como, caray, entonces que mi hijo, que mi hija, que mis niños no lean o no tengan acceso a ciertos títulos que van a hablarles de tema que son muy fuertes y un niño o una niña no debería saber. Justo como dice Ile, pues pensando en la cantidad de redes, no solo sociales, sino redes ni digitales, ¿no? Estas redes que hay en comunidad, en escuela, pues es muy fácil acceder a todo tipo de información. Entonces, es muy interesante que sigan habiendo estos intentos de prohibir, y como este miedo que surge al tratar de acercarse a los libros, porque pues esta idea de que los libros son peligrosos también ha existido casi todo el tiempo, ¿no? Por todo lo que pueden provocar, pero es como también desde esta cuestión pedagógica que se busca que los libros te enseñen algo, pero que te enseñen algo bonito, ¿no? No te vayan a hablar de cosas feas. Y obviamente, tengo 14 años y no es una buena noticia, habla de cosas feas, pero reales, ¿no? Sí, justo que la realidad supera la ficción, ¿no? Y pensaba ahora en este título de Ricardo Chávez Castañeda, que es el libro de la negación. Y bueno, ¿quieres tú empezar con el libro de la negación? En lo que yo sí quieres te lo busco. Mira, aquí la tenemos a la mano. Es que no veníamos preparados, nada más teníamos el equipo, pero no veníamos preparados. Y el libro de la negación de Ricardo Chávez Castañeda igual es un título publicado por El Naranjo. Esto no es por cierto, hacemos una pausa para mencionar que este no es un podcast patrocinado por El Naranjo, pero Naranjo, si escuchas esto, patrocínanos. El libro de la negación de Ricardo Chávez Castañeda igual es un libro muy fuerte. La estética que pone aquí Alejandro Magallanes es muy interesante. Juega con una cuestión de los tonos de blanco y negro, muy rudo. Y es un libro que habla sobre los infanticidios, ¿no? Pero desde una mirada como más, voy a decirlo así, desde adentro, ¿no? O sea, no quiero tampoco explayarme mucho. La estética, el diseño del libro es como sí es narrativa, pero de repente van apareciendo frases y también va jugando mucho con la imagen. Todo el libro es ilustrado. Y la verdad es que es un tema muy rudo, o sea, y cómo le hablas a niños o a jóvenes, adolescentes, sobre una situación, pues igual, que es cotidiana, que quizá a algunas personas afortunadamente no nos ha tocado de cerca, pero que sabemos, nada más es cuestión de abrir Facebook, ¿no? Entrar a Twitter, ver las noticias y de enterarte de, pues, estas cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? La desaparición de niños, y listo, ¿no? Y no se vuelve a saber nada de ellos. Entonces, son temas muy rudos, y también fácilmente podría entrar sin broncas a una lista de libros censurables o con intento de prohibido, ¿no? Sí, además, bueno, yo pensaba mucho cuando leía este libro, cuando pensaba en It, ¿no? De Stephen King. Es un libro que mucha gente le encanta y vemos las películas y son de terror. Y parece que se nos puede olvidar un poco uno de los temas fundamentales de It, que también son infanticidios. Claro. Desapariciones de niños. Sí, porque en It, perdón, es más como, claro, es un extraterrestre, es un payaso, es una figura, ¿no? Y creo, y como que eso te da cierto distanciamiento, ¿no? Que dices, caray. Permítanme, es que creo que hubo un pequeño detalle.
Perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. Estamos de vuelta. Y justo decíamos que en el caso de It, pues es como, claro, es un personaje ficticio, es un alien, es un payaso, no pasa nada, ¿no? Pero hablamos del libro de la negación, y en el libro de la negación, pues es puesto esta cuestión de los crímenes contra los niños de una manera más real, más asentada en el mundo cotidiano, ¿no? Sí, justo creo que parte de lo que es fundamental no olvidar es esos temas, ¿no? Que parecen que pasan de noche o que justo nos causan terror, pero es como, ¿por qué nos causan terror? Porque son muy cercanos, muy latentes, ¿no? Digo, aquí no recuerdo yo de niña tener tanto ese miedo, pero veías en la televisión mexicana eso del servicio a la comunidad, de gente que no le encontraba a su familia, ¿no? Y que era como, wow, qué fuerte. Ahora imaginar eso que solo le pase a niños, ¿no? Y es un tema que justo el libro de la negación trata de, que dice, oigan, durante toda la historia ha sucedido esto, en la Biblia aparece, en muchos libros que nosotros conocemos aparece, y cómo es posible que a nadie le preocupe, ¿no? Que a nadie le quite el sueño más que a los niños, pero los niños no nos enteramos, y pues este niño se entera de rebote porque el papá investiga eso, ¿no? O sea, más o menos de eso va. Entonces es brutal cómo la realidad te golpea y genera un miedo, pero no a lo desconocido, sino a lo que acabas de conocer. Claro, y justo pensábamos como en estos libros que desde como una visión pues de Lig, ¿no? De repente han sido censurados o intentar ser censurados, ¿no? Pensaba, por ejemplo, hay listas justo de esta asociación de bibliotecarios de Estados Unidos, que todos los años sacan la lista de los libros que más intentaron no censurar, y muchos justo tienen que ver o están familiarizados con la LIG, ¿no? Pienso que, por ejemplo, le sucede a Maus, ¿no? De Art Spiegelman, este cómic. Le pasa a Harry Potter, ¿no? Le pasa a Huckleberry Finn. O sea, hay un montón de libros que Persepolis de Marjane Satrapi son libros que de una u otra manera hablan de distintas realidades, de las que a veces muchas personas intentan mantener alejados a sus niños, niñas, y obviamente pues desde esta mirada muy edulcorada de la literatura, pues piensan que no es adecuado, ¿no? Que estén expuestos a ese tipo de información o ese tipo de imágenes o de cosas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es bien interesante que siga pasando este tipo de cosas, pero tampoco se me hace tan raro, ¿no? A mí la verdad no se me hace tan raro que suceda todavía esto de los intentos de censura. Y bueno, también pensaba, te digo, esto no es un comercial, pero hay otros, o hay muchos, o sea, el de Pepe Corcueña, de Toño Malpica, y hay uno de Javier Malpica, que creo que a mí como adolescente adulto, porque ya lo leí para ese paso, me causó una gran conmoción, que fue Para Nina, que es de Javier Malpica, sí, que es el hermano de Toño Malpica, que pues el episodio pasado platicamos un poquito de él, pero bueno, pues este autor mexicano también, Para Nina, habla pues sobre este chico que no se identifica con su género, ¿no? Entonces es bien bonito darte cuenta de cómo su sensibilidad, cómo lo platica, pero también es brutal ver cómo socialmente es visto, ¿no? Y creo que es parte de lo que juega este libro con lo personal, lo íntimo, porque pasa dentro de casa y es como estos soliloquios dedicados a Nina, que es su abuela, pero y a esta autorreflexión, pero también la parte social, o sea, cómo me ven los otros desde fuera, desde que no es el núcleo familiar, ¿no? Sí, y de hecho, pues justo, ¿no? O sea, sin ser comercial de Naranjo, pero justo es de estas editoriales mexicanas que apuestan por historias que son poco convencionales, que generalmente no se piensan para las infancias y que son súper necesarias que las infancias tengan acceso, ¿no? El ejemplo que decía Ile, ¿no? De Para Nina, o este otro el de Toño Malpica, de los 100 años, de Pepe Corcueña, que es sobre el secuestro, ¿no? O sea, el de Para Nina es el diario de una chica trans, ¿no? Que está haciendo como este proceso de reconocerse como mujer y todo lo que implica, ¿no? Y lo que es como ir descubriéndose en una etapa de la vida que es la juventud, en la que todavía el mundo no termina de acentuarse para esta chica, ¿no?
Entonces, pues sí, son estos libros que de repente tienen unas temáticas bastante interesantes y que normalmente no son pensados para las infancias, y de repente decir, pues sí, también los niños pueden, ¿no? Pensar en eso. Y justo me venía a la mente otro libro que tengo por acá, que ahorita se los voy a mostrar en cámara, que es Rey y Rey. Es un libro que juega, ¿no? Es de Linda de Haan y Esther Nijland, que es una historia, digamos, tradicional de un príncipe, ¿no? Que va a asumir el puesto, el trono, ¿no? De rey, y que de repente pues hace lo que pasa como en los cuentos tradicionales, ¿no? Que toda esta pasarela de pretendientas, pero que nomás no le terminan de convencer, ¿no? Hasta que un día llega una princesa y él queda súper clavado, pero no con la princesa, sino con su hermano, ¿no? Y es una historia que obviamente tiene que ver con estas relaciones homosexuales que también existen y han existido todo el tiempo, pero que de repente son vistas como algo tabú, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Me acuerdo mucho del chiste de Lelutiers de en pleno siglo XX, ahora XXI, ¿no? Que sigan pasando este tipo de situaciones. Y el libro, obviamente, lo van a ver en el video de YouTube, perdónile. Se ve la estética, es muy colorida, es muy llamativa. Y muchas veces me ha tocado ver gente que se espanta por Rey y Rey. Y la verdad es que no está diciendo nada raro, ¿no? Nada nuevo. Simplemente es eso, la historia de un rey que consigue pareja para poder ocupar el trono de rey. Y que, pues, es otro hombre, ¿no? Y que en este caso, pues, es como... Sí, no tiene nada de raro, pero obviamente pensando, ¿no? En la situación actual, estaría muy cañón que eso llegara a pasar, ¿no? O sea, ahora justo que murió la reina Isabel y que su hijo subió al trono y bueno, toda esta situación, piensen si en pleno siglo XXI se podría dar una situación así, ¿no? Que un hombre o una mujer que fueran homosexuales, lesbianas, pudieran asumir el trono sin tener que esconderlo, ¿no? O sea, quién sabe cuántos presidentes, gobernadores, ¿no? O personas que ocupan cargos así súper importantes han tenido que, pues, ocultar sus preferencias por la visión que puede tener su grupo, su comunidad, ¿no? De saberse, ¿no? Y es algo bien fuerte porque, por ejemplo, creemos que no pasa o que es como un caso aislado, pero curiosamente la gente que hemos ido a colegios, que nos hemos ido a lugares, digamos, muy especializados para niños y que nos dedicamos a la LIG, lo que sucede es que también las propias escuelas te prohíben llevar títulos, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, a mí me pasó con el de Los muertos andan en bici. Ese no lo quisieron que lo llevara a una escuela, porque obviamente tienes que mandar qué material vas a llevar a una escuela. Y como que en todos me decían, muy bien, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando llegamos a ese fue así, no me traigas nada de terror, nada que tenga que ver con fantasmas. Era un colegio católico. Nada de ese tipo de cosas. La verdad es que no estamos de acuerdo y no creemos que les inculquen algo a los niños. Así que, bye, 0 de la lista. Entonces, pues yo sí lo llevé en mi caja. O sea, no lo puse, pero sí lo llevé. Y obviamente se acercaron mamás a preguntarme, etcétera. Y si llegaba alguna, o sea, de verdad con la necesidad específica de, hoy ando buscando un cuentito medio chistosillo para un niño. ¿De quién es ese, por cierto? Ay, ahorita me acuerdo del autor. Sí. ¿No es porque Alicia Molina de casualidad? Porque es del Naranjo. Ahora la buscamos. Ajá, y no, creo que es de Cristel Gutska, ¿no? Ay, no me acuerdo. Ahorita la busco. Y hagan de cuenta que, pues yo lo vendí. Sí, me reconozco ahí culpable, lo vendí y ya, listo. ¿Qué pasó? Pues que ese libro no se donó a la biblioteca de la escuela. La mamá se lo llevó a su casa. Y tiempo después, la mamá nos platicaba que era uno de los libros favoritos de su hijo, junto con otro de Toño Malpica, el del bondadoso rey, por lo del abuelo. Entonces fue como, o sea, la señora ni se puso a pensar, ay, no le estoy hablando de cosas que no debo a mi hijo. Nada, o sea, la escuela solo decidió por los papás, decidió por los niños qué debían y qué no debían leer. Y creo que ahí es justo el problema. Digo, como papá, a veces puedo entender que prohíbas algo. A veces, no siempre.
pero que un colegio piense que para toda su escuela no debe ser leído, eso pues nos implica que están haciendo esta jerarquización de ideas y que justamente eso pasa en la política, en la religión, entonces es como bien brutal. Sí, y justo ahorita que le contaba esta anécdota, sí es de Cristel Gutzka. Es que me acordaba de la portada de la bici. Ajá, de la bici. Me acordaba justo alguna vez una anécdota que escuchaba, ¿no? Que alguien nos compartía, que era maestra, estaba dando clases en una escuela y que se le ocurrió llevar el libro de El bestiario de seres fantásticos mexicanos de Norma Muñoz Ledo, que a Norma le acaba de suceder no hace mucho una situación de censura, de una cosa así espantosísima, tal les contamos. Norma, soy tu fan. Pero el caso es que en el bestiario, pues es sobre, es como una recopilación, de hecho es el bestiario, es un resumen, por decirlo así, de otros libros que tiene Norma, que se llaman el Supernaturalia 1 y 2, donde hace como una investigación de diversos seres fantásticos que habitan pues nuestro país. El caso es que aquí toma solamente algunos, muy poquitos, los que más creo que le llamaron la atención, que son más representativos, y escribe unos pequeños fragmentos narrando la historia de este ser fantástico. Viene un poquito en la ilustración donde es como el lugar donde más se aparecen, ¿no? Y pues bueno, hay seres fantásticos como la Llorona, el burro que se alarga, el cholito de la suerte, la mujer caballo y cosas así. Y es un libro bastante interesante, a los niños les encanta, a los niños también les da mucho miedo, a los niños y a las niñas. Aunque su propósito no es asustar tanto, o sea, no va por ahí el libro. Y sin embargo, esta persona nos contaba que en una escuela, un niño como que se espantó mucho, lo comentó en casa, y sus papás llegaron reclamando a la escuela, y que por favor la persona, la que contaba esa anécdota, se retractara, ¿no? Y dijera que eso era mentira, ¿no? Ella obviamente nos contaba así de, no, pues es que yo no puedo decir que eso sea mentira, ¿no? O sea, tampoco puedo decir que sea verdad, pero tampoco puedo decir que sea mentira. Y lo que querían era que le dijera a los niños que los seres fantásticos no existen, ¿no? Y la verdad es que uno de repente dice, pero ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es el propósito de que tú como escuela quieras censurar, ¿no? Y en este caso, terminar por decirle a los niños que eso no existe cuando incluso no hay pruebas. Digo, más allá de que podamos ser creyentes de alguna religión o ser muy científicos o lo que sea, la verdad es que sí, no habría manera de decir 100% estoy seguro de que los seres fantásticos no existen, ¿no? Y dejar también como quitar esa parte de la fantasía, porque puede ser perjudicial para los niños. Digo, de que da miedo y un montón de cosas que lo dan, y no por eso estamos negando su existencia, ¿no? Es como justo negar el secuestro, negar, qué sé yo, ¿no? Los asesinatos, cosas por el estilo. Pero fíjate la contradicción social, ¿no? Es como, no pueden creer en fantasmas, en estas fantasías, en dragones, etcétera, pero tampoco les cuenten sobre los secuestros y tampoco le comenten sobre el suicidio infantil, ¿no? Que también es un tema muy importante en novelas, sobre la migración infantil, sobre la explotación, o sea, infinidad de cosas que nos vienen a la mente, ¿no? Norma es de mis autoras más favoritas en el mundo mundial, porque últimamente he leído mucho de Norma. ¿Ah, sí? Mucho. Y está pues muy padre porque justo salió la polémica que en una escuela les dejaron leer Matemágicas. No, que lo regalaron por el día libre en una escuela. Ah, lo regalaron. Sí, yo tenía entendido que lo habían leído, o sea, que era como de cajón, porque Aura, que estaba prohibido, bueno, que fue un libro prohibido, estuvo en escuelas. O sea, sí, y sigue estando. Y ahora, o sea, hace poco estamos apoyando en una biblioteca para rearmarla, una biblioteca escolar, y el montón de auras así, ¿no? En fila. De Carlos Fuentes, Aura de Carlos Fuentes. Ah, sí, Aura de Carlos Fuentes. Entonces, bueno, el punto era que habían hecho en redes sociales, o sea, creo que la red social más fuerte fue Twitter, sí, que fue donde empezaron a atacar a Norma, porque pues habla sobre seres fantásticos mexicanos. Bueno, no spoilerles, porque de verdad sí lo tienen que leer, está muy chistoso, la verdad yo me divertí muchísimo leyéndolo, pero justo con estas criaturas fantásticas, pues el chaneque y que sale y Vera para invocarlo y para ser bueno en matemáticas, todas estas cosas, me parece que se fueron a otro extremo y estaban diciendo que promovía el satanismo, ajá, y la invocación de demonios, o sea, dije, bueno, yo hasta cuando lo leí dije, bueno, leí la nota, dije, lo voy a leer a ver a quién invocamos, ¿no?
lo leí, hasta le hice el chiste a Norma, le subí en Instagram, así de a ver qué chamuco me sale aquí, ¿no? Y realmente lo lees y creo que más bien la mente malintencionada de otros es lo que genera la polémica en ese libro. O sea, porque de verdad es chusco, divertido, pues es una historia de un morro, o sea. Y lo peor, porque en el video es que todo surge por un video, ¿no? De una mamá que dice, voy a enseñarles lo que están haciendo. Donde abre el libro y dice, al parecer todo está bien bonito, ¿no? Me muestra el índice, pero de repente hay un momento que tiene este recurso de que dentro del libro hay otro libro, otra historia, ¿no? Entonces eso hace que la mamá, o sea, la señora que graba este video, se espante y luego empieza a ver las ilustraciones y ve que aparecen seres fantásticos, ¿no? Las ilustraciones, si no me equivoco, son de Helguera o de Hernández, no me acuerdo, es un monero mexicano. Y, o son los dos porque luego trabajaban mucho tiempo juntos. Y de hecho ellos han ilustrado otros libros de Norma como Supernaturalia 1 y 2. Y de hecho, sí, el caso es que la señora se deja llevar por las ilustraciones, por los títulos de los capítulos y luego su mente dice satanismo, ¿no? Y esto va a provocar que los niños se acerquen al diablo y cosas por el estilo. La señora la verdad se pone en un plan así muy, muy mal viajado. Y obviamente empieza a quejarse de cómo puede ser que regalen estos libros en el día del libro y shalala. Obviamente la mujer, bueno, no obviamente, pero aclaro que no es mexicana la que graba este video, tiene un acento como del Caribe y uno puede decir, bueno, puedo entender que la idiosincrasia sea diferente, ¿no? Que no haya como esta relación tan cercana con los seres fantásticos que hay en México, ¿no? Como nosotros que nos hablan de la Llorona, una Luche, un chaneque o qué sé yo, ¿no? Una planchada. Y para nosotros, claro, parte de la cultura popular. Puedo entenderlo porque ya me pasó alguna vez en la universidad una maestra cubana que se puso bien loca porque alguien le escribió una calaverita en Día de Muertos y se enojó, o sea, hubo un reporte, o sea, fue un relajo y hasta que le tuvieron que explicar que era parte de la tradición. Puedo entender por ahí que la señora se pudo haber ido, ¿no? Que no lo entendió, pero de ahí que se ponga en un plan de que esto es satánico y están pervirtiendo a los niños cuando Norma es un pan de Dios. Y parece así como bien loco y uno diría, no, esas cosas no pueden pasar. No, sí pasan, ¿no? Y que la gente se pone bien idiota con cosas por esto. Entonces, yo platicaba con Norma porque después me la topé en la biblioteca Vasconcelos y ella estaba así súper así entre que le daba risa y entre que le daba así como coraje. O sea, coraje. Sacada de onda, ¿no? Sacada de onda, ¿no? Y me dijo en un momento, ¿sabes qué? Hasta tuve que cerrar mi Twitter un rato, dice, porque aunque tuvo mucho apoyo, la verdad, muchos escritores, muchas personas que nos dedicamos a la mediación, a los libros, pues estuvimos así haciendo el aguante, también recibió mucho hate de gente que fuera de contexto, pues dijo, claro, no, están pervirtiendo a los niños, vamos a salvarlos. Y en esta visión muy, desde un lado muy religioso, se le fueron encima, ¿no? Y me decía que hasta no, si no me equivoco, pero fue Willy Colón, que hasta lo compartió en Twitter y porque él es bien así facho, derecho y todo bien ultraconservador, se puso así a atacar y a decir, y ¿saben qué es lo peor de todo? Que no leyeron el libro. Sí. Es que eso de verdad es impresionante, o sea, yo me enteré del chisme de Norma porque en el libro Segatón la invitaron a platicar al respecto, ¿no? Okay. Entonces, pues yo me eché ahí, bueno, el libro Segatón se dedica a hacer mediación con niños, tienen club de lectura y pues son una familia que durante muchos años se han dedicado a esto, ¿no? A partir de Marcos Chiquito, que era, bueno, en ese entonces era chiquito, ahorita ya es un joven, empezaron a leer y pues hacían como esto de, pues sí, de las recomendaciones de libros infantiles. Entonces ahí es donde yo me entero a partir de ellos. Ellos, los que entrevistaron fueron los papás del libro Segatón y pues ellos también un poco en esta incredulidad, ¿no? Que de pronto es como, pero ¿cómo crees que te van a decir eso? O sea, no puede pasar. Entonces, bueno, o sea, temas como el de Norma, vaya, o sea, imagínate cuántos libros que hemos leído nosotros no serían censurados, o sea. Claro, o sea, digo, no se te hace raro, bueno, a mí no se me hace raro de repente cuando escucho que todos los años quieren censurar a Harry Potter porque le está enseñando brujería, hechicería y cosas satánicas a los niños, ¿no? Y tú no dices, ay, esa gente loca, ¿no? Que se pone con Harry Potter, pero de repente lo ves con alguien más cercana, ¿no? O sea, el que conoces, que lees, que, o sea, que frecuentas mucho su obra, que es Norma y dices, ay, güey, esto sí pasa y pasa más sí. de lo pensado. Y eso porque Norma lo compartió en sus propias redes, o sea, y nos enteramos, pero así en Petit Comité, ¿cuántos lugares no estarán censurando en este momento libros que ustedes ni se imaginan? O sea,
¿qué libros estarán censurando y nosotros recomendándolo a diestra siniestra? No sé, me imagino, no sé, exagerando, pero que alguien de repente me diga, no, es que están prohibiendo Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval porque habla de no lo dudes, o zombies, no qué sé yo. Seguro ya le llegó hate porque digo, son autores que nosotros en lo personal los queremos mucho. O sea, bueno, yo siento que, por ejemplo, yo siento que a Norma la quiero muchísimo y la he visto una vez en persona y eso porque leo mucho de ella y la verdad es que son autores a los que uno ya les agarra cariño, pues. Pero pensaba en el caso, por ejemplo, de esta niña premio Nobel, Malala. Vaya, su libro prohibido en un país ultra radical. ¿Por qué? Porque precisamente promovía unas ideas que iban en contra absolutamente de todo lo que ellos estaban imponiendo y que además evidencia, ¿no? El modo de vida de muchas jóvenes, no solo en su país, sino en muchos lugares del mundo y que a veces me sorprende cuando dicen inclusión forzada. A ver, wow, ¿no? Inclusión forzada, ajá, vamos a calmarnos. O sea, inclusión forzada, ¿dónde? Donde los jóvenes se están dando cuenta que no solo existe blanco y negro, sino que hay una diversidad increíble de personas, pensamientos, culturas, y que dices, bueno, pues ya los libros te están abriendo esa puerta. Ok, ¿tú crees que es peligroso el conocimiento? Pues entonces estamos viendo Fahrenheit, viviendo Fahrenheit, porque es realmente... Y, o sea, yo no lo podía creer hasta que lo vi y lo viví, el hecho de la censura, pero justo las mujeres se han visto como ahora pues más, o sea, también reciben esta restricción de no puedes decir eso porque tú eres mujer, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado y usar seudónimos y dices, bueno, estamos regresando a la época en donde las mujeres no publicaban ciencia porque no eran no tenían credibilidad. Claro. O sea, es como todos estos tópicos que parecen que están aislados y que al final los empiezas como a unir con un tema central, ¿no? Está súper fuerte eso, ¿no? y qué bueno que le trae a la mesa eso, porque justo yo desde hace tiempo he estado pensando así, voy a hacer un día un video, ¿no? Explicando algunos libros que podrían ser fácilmente censurables desde una mala lectura o una lectura pobre, más que mala, una pobre lectura, ¿no? O sea, una lectura que pasa por muy encimita. Y hay un libro que en lo particular a mí me gusta mucho, que es que lo he recomendado, lo he subido 20,000 veces, lo hemos leído en el círculo con la bandita, con todo el mundo, que se llama El secuestro de la bibliotecaria de Margaret Magee. Es unos bandidos malos, por cierto, malos en el sentido que son muy malos haciendo su trabajo. Muy torpes, ¿sí? Secuestran a una bibliotecaria diciendo, claro, nos vamos a volver millonarios cuando el gobierno se dé cuenta que tenemos a su bibliotecaria. ¡Nah, hombre! Se van a volver locos. Y pues bueno, ¿se los dices tú o se los digo yo? Tú. El caso es que pues nada, nomás no. Y para acabarla se contagian de sarampión y bueno, pasan un montón de situaciones. Pero bajo una lectura muy pobre, porque esto ya no los han contado por ahí, alguna vez alguien dijo que estaban haciendo apología del secuestro con este libro y que iban a inculcar a los niños a volverse bandidos. Y tú con cara de ¿what? ¿De dónde sacan eso? Pero pasa. O sea, lo peor de todo eso es que pasa. O sea, que hay gente que desde una lectura así muy por encimita dice un libro como El secuestro de la bibliotecaria, que es una maravilla, en verdad. Si tienen oportunidad de leer El secuestro de la bibliotecaria, yo lo he leído con niños, con adolescentes, con adultos y a todos nos termina encantando. Tiene un final muy bonito. Por las posibilidades que brinda, y de repente que te digan que esto hace apología del secuestro, es como de ¿qué leyeron? O sea, que dices, estas personas que lo revisaron, ¿qué leyeron? Sí, no, además, por ejemplo, pensaba en lo que te contaba, no sé si lo conté en el podcast o te lo conté a ti, de lo de Batallas en el Desierto. Creo que... Yo leo Batallas en el Desierto, lo leí porque era lectura obligada de secundaria. Y fue muy chistoso porque pues yo lo leí y dije, qué padre, ¿no? Pero no tenía los recursos suficientes para comprenderla en totalidad, ¿no? Entonces yo leí la historia de un niño que se enamora de la mamá de otro niño y un día desaparecen y yo puse, se la imaginó, fin de mi historia. Eso entendí yo. ¿En serio? Y fue, pues tenía que 11 años. No, la viste muy joven. Sí, o sea. Ya. No, yo ya estaba en la uni. No, chiquitita. Entonces fue así como, leí ahora a los 11, 12 años. O sea, son obras que, por favor, profesores de secundaria, piénsenlo o denle recursos a sus chavos porque luego de pronto pues tienes no que estés mal, sino simplemente no tienes tanto bagaje como para saber por dónde va la historia, ¿no? De pronto ya de adulto dices, bueno,
O sea, la mamá, la política, los golpes de estado, Pacheco como por qué épocas estaba. Entonces empiezas como a contextualizarlo y dices, oye, esto está fuerte, ¿no? O sea, esta desaparición de esta mujer de la nada, esta familia se desaparece, no existe, nunca existió, ¿qué pasó aquí? Y no es fantasía, ¿no? Sí, es la realidad. Exacto. Y el trato aparte que se le da al pobre Carlos, Ajá. cuando lo mandan al psiquiatra y toda la cosa. Pero justo creo que Ile en cuando decía el comentario de maestros de secundaria, creo que da en el clavo a la hora de mencionar el detalle del acompañamiento. O sea, si queremos que los niños se acerquen a los libros, o no queremos que lo hagan, no así como, o tenemos miedo, creo que un aspecto que es súper importante tener en cuenta es esta parte del acompañamiento, porque pasa mucho que de repente uno como adulto dice, toma, lee esto, ¿no? O no lo leas, pero no lo leen, el adulto tampoco, o queda nada más como esta prohibición porque dicen que es malo, pero no hay esta posibilidad de sentarse y acompañar la lectura, que si un maestro de secundaria se preocupara por, a ver, te voy a poner México en los 60s, estaba sucediendo esta cuestión de la separación de la iglesia, el Estado, esta cuestión de por qué esta mujer estaba aquí, por qué decían que el papá de Jim no lo quería, y cosas por, o sea, y se empiezan a contextualizar. Uno como adolescente, claro que puede entender muy bien ahora y cualquiera de estos libros que luego nos ponían a leer en secundaria, ¿no? La batalla en el desierto, pero primero requerimos adultos que estén dispuestos a leer, a acompañar y a explicar, porque si no, pues sí, claro, un niño un niño pequeño que luego no tiene tanto acceso a la lectura y de repente le das un libro, igual lee el secuestro de la bibliotecaria, lee la historia y tan quedó, ¿no? Y quizá no entendería ciertos chistes que están ahí medio puestos en el libro, ¿no? Como que decíamos de los ladrones esperando que les paguen por el secuestro de la bibliotecaria. Pero pues si tú como adulto primero no lees la obra y no después acompañas y explicas, pues claro que podría prestarse a entenderse otras cosas, pero si uno hace ese ejercicio, pues hay un montón de cosas que se clarifican más y no se dan por malentendidas, ¿no? Sí, no, además, por ejemplo, pensaba en libros que muchas veces llegan y recomiéndame un libro para mi hijo de valores. O justo, no, pero eso no me gusta, o que no aprenda eso, o que no aprenda aquello. Y entonces es como, o sea, mejor dígame usted qué quiere que lea, ¿no? Y yo le puedo recomendar algo, porque sí es bien importante el acompañamiento, y no solo el acompañamiento, sino dejarse acompañar. Yo tuve muchos problemas siendo más joven, porque era como los papás pero tú no tienes hijos, pero tú qué vas a saber de educación, y yo así con mis diplomados y mis estudios así de... ¿Qué vas a saber, chaval? No, pues yo, ¿verdad? Yo quedé. Entonces, pues de pronto sí era complicado. Ahora ya mi edad ya me permite, así literal, mi edad ya me lo permite, decirle al papá, ¿sabe qué? Mire, le recomiendo esto por esto y esto y esto. Me parece más, porque luego se van por, o sea, entiendo, ¿no? A veces, ¿cuál es el más barato de estos dos? Pues este y este. Pues lléveselo, ¿no? Pero de los más baratos, mejor le recomiendo ¿no? Y ya tienes como un bagaje un poquito. ¿Por qué? Porque te dedicas a esto. No toda la gente que se dedica a esto le sabe, pero sí es importante que sepan que muchas veces cuando alguien les recomienda algo, lo hace desde su perspectiva y no está mal. O sea, si te dice, tú eres, no sé, religioso así súper radical y no quieres leer Harry Potter, está bien, pero no prohíbas a otros que lo lean, ¿no? Da la oportunidad del pensamiento abierto, del pensamiento crítico y de que esa persona decida si esa lectura es buena para ella o no. Y también de ver qué cosas se pueden encontrar, ya para ir cerrando, porque la verdad es que este tema da para un montón y ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer muchos. El otro día platicaba con otras amigas sobre una situación que nos ocurrió el otro día en el campamento secreto, porque de repente uno cree que por el título, por la temática, por la ilustración van a surgir cierto tipo de preguntas, ¿no? Así como matemáticas o por el secuestro, decir, habla de secuestro. O sea, los 100 años de Pepe Corcueña no te dicen secuestro y ese sí habla de secuestro, ¿no? Y no está haciendo apología, Toño es muy cuidadoso con eso. Pero, por ejemplo, nos pasaba en el campamento que un niño dijo, yo quiero leer un libro sobre ¿cómo se llama este animal? Capibaras, carpinchos, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces estábamos explorando una historia sobre los capibaras y pues es sobre estos animalitos que son muy amigables y van con todo mundo y que viven principalmente en Sudamérica y bueno, ¿no?
uno no espera que de ahí surja el tema del canibalismo, ¿no? Y pues surgió porque a unos niños empezaron a hacer hilaciones entre ellos y les surgieron algunas dudas que terminaron llevando a preguntas puntuales sobre, entonces, si nos podemos comer todos los animales y los humanos somos animales, ergo, ¿nos podemos comer a los humanos? ¿No? Y eso dio pie a una charla bien interesante, o sea, muy bonita, se respondió muy bien, todos quedaron como muy claros con la respuesta porque se acompañó y no apareció el miedo, porque si aparece un adulto con miedo de, no, eso no se habla, eso es pecado, eso está mal, ya valió queso, ¿no? O sea, ya valió queso. Y te va a dar curu. Entonces, es bien interesante cómo en cierto tipo de libros tenemos como el miedo de que vayan a surgir, cuando hay otros que de plano, pues no, o sea, yo pienso, por ejemplo, en otros libros que podrían ser fácilmente censurables a partir de una pobre lectura, como Malvado Conejito, ¿no? No sé si conoces Malvado Conejito. Sí, acá estaba, sí lo vi. Malvado Conejito aquí está, de Jenny Williams y Tony Ross. Y Malvado Conejito es un conejito que se vuelve malvado y se une a una banda de conejos maldosos. Y bueno, fácilmente, bajo una lectura muy pobre, podría llegar a decir, sí, este libro está orientando a nuestros hijos a que sean desobedientes y unos malcriados. O, por ejemplo, hay otro que me gusta igual mucho, que es de Tommy Ungerer, que es el de los 3 bandidos, ¿no? Porque igual podría ser apología de el robo, ¿no? Y el atraco, porque son 3 bandidos que se dedican a eso, ¿no? Y es un libro precioso, 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 pero fácilmente podría caer como en esta línea de hacer apología de algún delito o de algún crimen. Y pues no, o sea, nada que ver, y solamente se requiere también que primero uno lo haya explorado, lo haya leído y pueda acompañar, y que también no tenga miedo, ¿no? También de tener cuestionamientos, porque pues uno como adulto no tendría por qué saber todas las respuestas y saberlo todo, ¿no? O sea, de repente es como esta idea que tenemos nosotros mismos de la adultez, cuando pues no pasa por ahí. Sí, además vamos a ir cerrando, pero nos gustaría que ustedes nos contaran si a ustedes no les dejaron leer algún libro de niños, les prohibieron algún cuento, es más, hasta alguna película. Yo tengo ahí un par pensadas, pero compártanos, igual nos los pueden mandar por mensajito, igual lo platicamos en otro episodio de que a otras personas que les prohibieron leer. Y bueno, dijimos muy poquitos títulos, de verdad la lista es inmensa. Sí, yo creo que se las vamos a compartir en redes, pero es que de verdad hacer un segundo capítulo sobre esto. Sí, porque de verdad la lista que teníamos previa era así como que perengano, pero la verdad es que sí, son tantos que en menos de una hora no se puede. No es imposible. Sí, y pues bueno, eso sería todo por este capítulo. La verdad es que no sé si dejamos claro como alguna idea sobre la cuestión de la prohibición. Creo que es bien interesante, nada más como para ir cerrando, que claro que todos tenemos como estos miedos, todos tenemos preocupaciones, hay temáticas que a lo mejor no hemos abordado, explorado tanto y de las que de repente podremos sentir que no conocemos muy bien y no podemos dominar. Eso es cuestión de, obviamente, también aprender, estudiar, no acercarse, preguntarle a alguien que sepa más. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el acompañamiento es súper importante para que justo no caigamos en este ejercicio de querer censurar todo y pues también no privar a otras personas, como decía Ile, de la posibilidad de acercarse a otras obras. A mí, yo no recuerdo que me hayan censurado como tal un libro o una lectura. También de joven, de adolescente, era más o menos lector, ¿no? Y me clavé con Harry Potter, pero de ahí en fuera no era tan lector y de repente me daban chance de acercarme a los libros. En la escuela igual no hubo tanto problema, pero de repente sí hay ciertas temáticas que te dicen, uy, cuidado, ¿no? Y que pueden surgir. Estoy pensando en varios libros, pero si me pongo a hablar no paramos ahorita. Entonces, sí. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Ileana, no sé si quieras cerrar con algo. Nada, que nos sigan. Vamos a hacer una página de Facebook porque también queremos compartir con ustedes como este espacio, ¿no? No es solo de nosotros, sino también de ustedes. Y pues esperamos tener invitados. Norma, apúntate. Y pues nada, nos estamos viendo en otro episodio de Frecuencia Levi. Cuídense mucho. Yo soy Ileana Boites. Jonathan Gamboa, y pues nada, por fin podemos grabar de nueva cuenta y esperamos ser como muy frecuentes. Trataremos de ponernos las pilas para grabar seguido y pues seguir hablando de otros temas. Si hay algún tema en específico que le interese, igual nos los pueden ir haciendo saber. O si quieren algún segundo capítulo sobre libros prohibidos o prohibibles, pues igual háganoslo saber. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente y que nada, cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Bye.